Esto es real, biopolítica, sí, refutan la teoría de que Stonehenge era un calendario. Am, los argumentos no son tan concluyentes y no son tan lógicos, pero igual salió en una revista de investigación. Bueno, he podido acceder solamente a un resumen de esos argumentos. ¿Por qué? Porque vamos a verlo aquí. Tienes que pagar, a diferencia de la teoría que está siendo refutada, que es libre. ¿Ya? Y bueno, tengo mis dudas sobre esta teoría que está refutando que Stonehenge fuera un calendario. Está diciendo que Stonehenge no era ningún calendario. Entonces, ¿qué cosa era? No sé, que se quede ahí. Es lógico que no hay buenos argumentos. ¿M? Buenos argumentos. Y me parece que quieren refutar esto para que no haya más avance en el tema del Stonehenge. Quizás hay algo muy importante que entender acá. Algún nexo, alguna conexión con alguna otra cultura que demuestre cierto grado de avance. Bueno, Stonehenge es un monumento asombrosamente complejo que llama la atención principalmente por su espectacular círculo megalítico y su forma en herradura, construido alrededor de 2600 a.C. Recordemos que la herradura es una simbología, es un símbolo usado por los masones, los que se dicen los constructores. ¿Mm? Recordemos eso. O sea, es un conocimiento antiguo que se tiene, que lo usan para ciertas cosas, ciertos rituales. Bueno, a lo largo de los años se han propuesto varias teorías sobre el significado y la función de Stonehenge. Hoy, sin embargo, los arqueólogos tienen una imagen bastante clara de este monumento como lugar para los antepasados. Entonces, eso es lo que quieren hacer. Di solamente que es para los antepasados y el hecho de que sea un reloj solar, no lo digas. Solamente agarramos un punto, desplazamos los demás y listo, ya, tumba, tumba. Ya hemos hablado aquí en el tema del origen genético de las oligarquías sobre estas tumbas justamente en estas islas británicas. Sí, existen, claro que existen. Y se ha visto también en la endogamia, allí en esas tumbas. Mm, eh, Se ha visto eso, de eso hemos hablado acá. ¿No? También de los efectos astronómicos, solares que hay en estas tumbas. Eso también hemos hablado acá. Pero eso no significa que no sea también un observatorio, para que en tal fecha el haz de luz pase por este específico punto. Es ambas cosas. Stonehenge parece que fuera la culminación de todo eso, algo más en grande. Pero de ahí a decir que solamente sirvió para una cosa y no para otra, como que me parece un argumento eh, muy obstruccionista de la ciencia. Bueno, entonces es un monumento como lugar para los antepasados, ¿cierto? Una pirámide también, para un antepasado, para los faraones, pero también tiene que ver con una cuestión astronómica, también, también, igual. El hecho de que sea un lugar para los antepasados no significa que no esté ligado a la astronomía, también lo está. En el mundo antiguo era algo común, que estén ligados, que ambas cosas estén ligadas, era como una especie de catapulta estelar. ¿No? Está ubicado Stonehenge en un paisaje antiguo complejo que incluía varios elementos. Sabemos que ya hemos hablado del Mesolítico, la época de los últimos cazadores. Esta zona era un coto de caza, ¿sí? Era un pastizal, venían los animales y eran cazados en esta zona. Y en esta zona también hubo un glacial, hace miles de años, un glaciar enorme, que dejó una línea en la zona. Y esa línea fue usada para poder dirigir, para poderse guiar al momento de edificar Stonehenge. Bueno, son varias cosas que hemos hablado también aquí en Radio Política. Bueno, la arqueoastronomía tiene un papel clave en esta interpretación, ya que Stonehenge exhibe una alineación astronómica con el Sol, que debido a la planitud del horizonte, se refiere tanto a la salida del Sol del solsticio de verano como a la puesta del Sol del solsticio de invierno. Esto explica un interés simbólico de los constructores en el ciclo solar. Ojo, tenemos la salida del Sol en el solsticio de verano, o sea, cuando el atardecer, ¿no? En verano, el atardecer del verano, el Sol se coloca ahí.
Y en el amanecer de invierno, el sol también se coloca en otro punto específico. Así. Esto explica un interés simbólico de los constructores en el ciclo solar. Ya hemos visto que el ciclo lunar era propio de los cazadores-recolectores, porque justamente el ciclo lunar era el ciclo de la preñez, de las crías, de los rebaños que ellos cazaban. El ciclo solar es un ciclo de los agricultores, porque las plantas están calibradas en base al sol. Ya hemos hablado acá en Real Política, como hasta los árboles están calibrados en base al sol. Gracias a eso se pudo saber la fecha exacta de un asentamiento vikingo en América, porque encontraron el dendro, el árbol, el tronco, y ahí dieron la fecha exacta, debido a una anomalía solar que existió que modificó todos los árboles de esa zona, o quizás el mundo. Esa anomalía solar lo modificó el aspecto de uno de los anillos de esos árboles. Bueno, entonces es lógico que los seres vivos están alineados con los astros, quizás no en el sentido esotérico, ¿no? Que se habla, ¿no? Para poder avivar el deseo de fatalidad y de fortuna de la gente, ¿no? Pero sí en un término científico sí lo están. Bueno, entonces esto explica el interés de sus constructores en el ciclo solar, probablemente relacionado con las conexiones entre el más allá y el solsticio de invierno en las sociedades neolíticas. Esto está muy lejos de lo que se pueda decir que el monumento se usó como un dispositivo calendárico gigante. O sea, dicen que una cosa es eso y otra cosa es que fuera un dispositivo calendárico gigante. O sea, estaba alineado con los astros, con el sol, con todo eso, pero no significa que fuera un reloj. No tiene sentido. No tiene sentido. Si era un reloj. De momento en que puedes medir el tiempo y saber qué día es, ya es un reloj. Qué día es? Agarras tu reloj y miras el día. ¿Qué hora es? Agarras tu reloj y miras la hora. Ya, eso es un reloj. Es, es un mecanismo que te dice qué tiempo es. Ya, igual es esto. Si esto te puede decir que cuándo es 21 de junio, cuándo es 21 de diciembre, si esto te lo puede decir, entonces es un reloj. ¿Ya? Por eso estoy viendo muchas incongruencias en esta teoría que quiere refutar lo de Stonehenge. Quiere refutar lo de Stonehenge. Ya, bueno, acá te está diciendo en la pantalla que te estoy mostrando, en la pantalla, está de 365.25 días. Acá está, punto 25, o sea, un cuarto de día. 365 días más un cuarto de día. El año es eso. El año se basa en eso. El año consiste en 365 días más un cuarto de día. Ya, y eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a verlo. Nace el cuarto de día. Bueno, y acá ellos están refutando, ¿no? Bueno, aquí están diciéndote que es un calendario solar. Acá hay dos artículos. Acá hay uno, el primero te dice que es el año, que es un año solar, que es un reloj solar, y hay otro que te dice que no lo es. Ya, el que sí te dice que lo es, está entero. Lo puedes ver entero, lo puedes verificar todo. Ahí está. Pero el que te dice que no lo es, el que se está refutando, como que no está muy difundido. No está muy difundido. Bueno, por supuesto. Entonces, quieren negar que era un dispositivo calendárico gigante. Y esto se ha publicado en la revista, en la misma revista que te estoy mostrando acá, en la misma revista. Según esta teoría nueva, la teoría de la refutación, el monumento representa un calendario, ¿no? Según esta teoría, un calendario en 365 días al año dividido en 12 meses, 30 días. O sea, la teoría que quieren refutar, la teoría que hasta ahora existe, la primera teoría, la cual hablamos, esta de acá, que dice que era un calendario, un reloj solar. Son 365 días al año dividido en 12 meses de 30 días. Significaría 360 días. Y sería lógico eso, 360 días. ¿Por qué? ¿Cuántos ángulos tiene un círculo? Tiene 360 grados. Para los antiguos babilonios, cada grado era la casa de un dios. Los demás tenían un calendario, perdón, un zodiaco de 12 casas. Cada casa tenía su dios, su símbolo.
Géminis, Aries, ¿no? Entonces, estaba dividido en 12 el círculo, y eso era el zodiaco. Para los babilonios, su zodiaco tenía no 12, tenía 360 ángulos. El zodiaco griego, creo, el zodiaco el que usamos ahora, tiene 12 ángulos, o sea, 12 espacios, 12 casas. El de los babilonios tenía 360, porque tiene el círculo 360 grados. Cada grado es una casa. Bueno, entonces son 360. Y cada grado es un día. Entonces, ese círculo representa 360 días, que es lo más lógico. Entonces, ese calendario, ahora bien, la teoría nos dice que el calendario de 365 días estaba dividido en 12 meses de 30 días, o sea, eran 30, esos días eran 360 días, o sea, y faltaban colocar 5 más, ¿no? Entonces había 5 días epagomenales, que son había 5 piedras en el interior. Aparte de de la alineación circular de 30 piedras, en el interior había 5 piedras más. Igual que un reloj, que en el interior hay más reloj y más agujitas. Ya, igual, aquí ponían otras agujitas que eran 5 piedras más para los 5 días del año que faltaban. Era una forma de calibrar cada uno de los 4 tiempos, ¿no? Los solsticios y los equinoccios. Era una forma de calibrarlo, ¿no? Es un cuadrángulo, son cuadrángulos, cada punto es un solsticio o un equinoccio. Y el sol te dice cuándo eso sucede, entonces tienes que calibrar. Uy, se corrió un día, se corrió 2 días. ¿M? Entonces tienes que calibrarlo con una de las piedras, ¿no? O sea, esta piedra va a sumar un día. Así. Esta piedra es un día menos, esta piedra es un día más. Algo así hacían los antiguos. Bueno, y aquí había la adición de un año bisiesto cada 4. Cada 4 años se agregaba un bisiesto. ¿No? Ya, este calendario es idéntico al alejandrino, introducido más de 2 milenios después, a finales del siglo I antes de Cristo, como una combinación del calendario juliano y el calendario civil egipcio. Bueno, entonces acá tenemos esta investigación, ¿no? O sea, es un calendario que permitía a las personas rastrear el año solar de 365,25 días, en función de la alineación del Sol en los solsticios. Los arsens, las piedras, los arsens grandes, en el sitio parecen reflejar un calendario con 12 meses de 30 días. Ahora bien, si son 360 días, entonces, si son 30 piedras, entonces cada piedra representa 12 días. Sería así. Pero acá el investigador te dice 12 meses de 30 días. O sea, son 12 meses, ¿no? Cada mes tiene pues 30 días, ¿no? Ese es nuestro calendario, ¿no? Cada mes tiene 30 días, uno tiene 31, otro tiene 28, un año tiene 28, otro año tiene 29 y así, ¿no? Y tiene que calibrarse, ¿no? Por eso tenemos bisiestos para calibrar, ¿no? Para calibrar los años, ¿no? O sea, cada 4 años un bisiesto. Ya listo, ya lo calibramos, cada 4 años el bisiesto. Significa que ese bisiesto, pues, cada 4 años son 24, ¿no? ¿No? Bueno, entonces son 6, ¿no? Cada año se corre 6 horas de más. Y a los 4 años ya se corrieron 24 horas. Tienes que agregar un día, ¡pum! Una piedrita, un día. A eso se refiere. Bueno, entonces, la teoría consiste en que todo el sitio era la representación física de un mes, con una duración de 30 días. Y las 30 piedras representaban cada una un día dentro de un mes. O sea, corría cada vez el mes. Ahí está, corría un mes. Siempre estaba corriendo el mes. Bueno, esta ilustración muestra el anillo de 30 piedras arces verticales numeradas, S1 al S30, en el sentido de las agujas del reloj. Ahí está. El solsticio de verano. Ahí está. Ahí está. Aquí. Summer, ¿no? Summer. Verano. Aquí está arriba. Ahí empieza. O sea, el primer día del año sería el año del solsticio de verano, cuando
Aparece allí el sol en esa zona específica del monumento, ¿no? Ahí, uf, ya empezó el año. Es el año nuevo de ellos. ¿Por qué? Porque era un calendario agrícola. El Estado todavía no existía aquí, no existía una organización estatal, no había eso. El Estado ya cambia todo esto, pero por ahora es un calendario agrícola y se guían por lo que ven, por la realidad. No hay virtualidades que el gobernante crea, como en Roma, ¿no? Augusto está un poco incómodo porque su año, que es el agosto, bueno, su mes, que es el agosto, tiene menos días que el de Julio, el de su tío Julio César, su padre adoptivo. Uy, tiene menos días su mes. Me agrego un día más, ¡tac! Y se lo saco al otro día, al otro mes, que corresponde a tal dios, ¿no? Le saco un día y me lo pongo a mí. Ya, ya, eso no había, ¿no? No había eso de que había, eso que había ahí con el Imperio Romano, cuando el Estado aparece, ¿no? Que es un tema ya burocrático, modificar los días y los tiempos, ¿no? Modificar los días y los tiempos. Creo que eso está en Daniel, ¿no? En Daniel, la profecía de Daniel, ¿no? Modificó los días y los tiempos, ¿no? Ya el Estado hace eso, modifica los días y los tiempos. ¿No? Ya, en esos tiempos antiguos no había eso, no había un Estado que te modificara los días y los tiempos. No se podía hacer porque ya estaba el reloj acá. ¿No? Aquí está el reloj. Y aquí puedes ver las cinco piedras en forma de herradura, en forma de U, de herradura, en el medio. Esa es la herradura. Y ahí el círculo de 30 piedras. Ahí está, vamos a ver acá, ¿no? O sea, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Hay 10 piedras en el interior hay 10 piedras, ¿no? Cada piedra de repente significaría 12 horas, quién sabe, ¿no? Quizás 12 horas, para calibrar, pues, cada cuadrante. Parte en cuatro partes iguales de este círculo, ¿no? Cada cuadrante implica un periodo de tiempo y tienen que ser todos iguales. Pero si uno se corre, si no sale ese día, sino mañana, aparece el signo solar ahí. Entonces tienes que agarrar uno de esas piedras, figurativamente, ¿no? Y sumar un día más. ¿Por qué? Porque el año no tiene 360 días. Entonces tienes que calibrar con con estas piedras en forma de herradura. Tienes que calibrar. Bueno, para que no te, para evitar, pues, cualquier error, ¿no? Error posterior. Esto es un calendario agrícola, tienen que saber cuándo van a cosechar, cuándo van a sembrar. Bueno, para justificar este calendario en piedra, el número de los días se obtiene multiplicando los 30 dinteles Tarsem presentes en el proyecto original por 12 y sumando este resultado de 360 el número de los trilitos en pie en la construcción de herradura, que es 5. Te salen ya 365 días. ¿Sí? Son 360, ¿no? Ahí está, 300, ahí está, 360. Son 30, están en 365, ¿no? La adición de un año bisiesto cada 4 está relacionada con el número de las piedras de la estación, que es de hecho 4. Las piedras que hay en la estación. Adición del bisiesto. Esta maquinaria presuntamente se mantuvo en funcionamiento usando la alineación del eje del solsticio, que se supone fue tomada de Egipto. Sin embargo, el calendario egipcio, que era de 365 días, tuvo que ser refinado. De hecho, la corrección del año bisiesto no estuvo presente hasta en la época romana. Claro, es que el día, el sol, la tierra, siempre es la misma. O sea, el hecho de que lo sacaron de aquí, lo sacaron de Egipto, lo sacaron de Roma, que Egipto se dio cuenta después, no es un argumento para refutar la teoría. Quizás la teoría necesite ser mejorada, pero no refutada. ¿Por qué? Porque el sol siempre está ahí, la tierra siempre está ahí. O sea, no es cosa de decir que como los egipcios vieron, quizás los egipcios lo que hicieron fue interpretar ese fenómeno, ese proceso solar, de tal forma, y por eso modificaron el calendario de tal forma. Y lo mismo hicieron los de Stonehenge. No es que alguien le pasó la voz a de Stonehenge cómo tiene que hacerlo, que un egipcio le pasó la voz. No, no es tanto así. Sabemos que las piezas de plata eran una moneda común.
en toda esta zona. Hasta Abraham pagaba en monedas de plata. Ya hemos, de eso hemos hablado aquí, o sea, las ideas corrían por esta zona, pero cada quien usaba su versión de las cosas. O sea, no es que se haya copiado de tal, que alguien le haya pasado la voz, le haya dicho las claves para hacer el reloj, ¿no? No es tanto así, sino que lo adaptaron a su realidad. Es la mejor versión de la gente de Stonehenge, de la gente que vivía aquí. Es eso, o sea, tratar de decir que como los egipcios lo hicieron después, ¿m? Lo hicieron 2000 años después, entonces esto es falso. No, entonces esto no es un reloj, no es un calendario solar porque los egipcios se dieron cuenta de esto 2000 años después. Pero no es tan lógico. ¿Por qué? Porque los fenómenos siempre están ahí en el cielo, siempre están ahí los fenómenos. No es que alguien se dio cuenta primero, se dio cuenta después. O sea, cada quien adaptó esos fenómenos a su propio interés, a su propia realidad, independientemente de que hayan tomado de aquí o de allá. Un préstamo cultural, un préstamo astronómico de aquí y de allá. Independientemente de eso, no lo toman completamente, sino que lo adaptan. Entonces, acá habla de una serie de interpretaciones forzadas de conexiones astronómicas del monumento, ¿no? O sea, yo creo que está bien la teoría, solamente que que necesita ser mejorada, como todas las teorías necesitan ser mejoradas. Eso se llama ciencia, pero de ahí a refutar esto, como que ya no tendría sentido refutar esto, ¿no? Acá lo tienes, ¿no? O sea, aquí quieren refutar, 2020, acá salió otro artículo queriendo refutar todo esto. Y no tendría sentido, porque están refutando en base a que los egipcios hicieron la calibración 2000 años después. ¿Sí? ¿No? O sea, no es un argumento válido, es una falacia. Y claro, es una falacia porque estoy diciendo, eh, la teoría que quiero refutar, ¿no? Esa teoría dice que los de Stonehenge tomaron este préstamo de los egipcios. Tomaron el conocimiento egipcio y en base a eso hicieron el calendario, pero los egipcios tuvieron ese conocimiento 2000 años después. Entonces no es cierto que Stonehenge sea un calendario solar. Es una falacia. Es más, el abstracto está acá, ¿m? Y tienes que pagar para ver el contenido. Como que ya me doy cuenta de que no consideré mucho viendo el contenido desde el momento en que veo otras falacias, ¿no? Entonces dicen que es una numerología discutible y analogía sin fundamento, ¿no? Entonces, bueno, bueno, yo más bien veo que los argumentos para refutar Stonehenge como reloj solar no son muy sólidos, son muy sólidos, como ya lo acabo de explicar. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Aunque la alineación de los solsticios es bastante precisa, o sea, están aceptando que la alineación del solsticio es precisa, ¿eh? Es un reloj solar, pues, ¿por qué es precisa? ¿Por qué es bastante precisa? Porque es un reloj solar, por eso es bastante precisa. Dice, el lento movimiento del Sol en el horizonte en los días cercanos a los solsticios hace imposible controlar el correcto funcionamiento del supuesto calendario. Sí, eso es lo que dice, ¿no? Hace imposible controlar el supuesto funcionamiento de este supuesto calendario, ¿no? Pero es que no es perfecto. No es perfecto eh, registrar el movimiento solar. No siempre va a ser así, perfecto. No es siempre es así. O sea, no es que sea 1 más 1 2, ¿no? O sea, que sea fácil de hacer esto, ¿no? No es fácil. Estamos hablando de un año que tiene bisiestos, de un año que tiene 365 días más un cuarto de día. Y todo eso tiene que calibrarse. Por eso han puesto piedras en la forma de herradura, porque tienen que calibrar el reloj, igual que un reloj de cuerda, que siempre tienes que estarlo calibrando. De vez en cuando se atrasa tu reloj. Sí, muchos de ustedes habrán visto que los relojes a cuerda a veces se atrasan o se adelantan. Entonces uno tiene que estarlo calibrando eh, de vez en cuando, ¿no? Eso no significa que ese reloj de cuerda que estás usando no sea un reloj. No significa eso. ¿Ves? Igual pasa con este reloj de Stonehenge. El hecho de que se adelante no significa
que no sea un reloj solar, que no sea un calendario solar. No significa eso. O sea, es un argumento bastante falaz lo que usan acá para refutar a Stonehenge, de verdad. Quizás por eso colocaron acá otras piedritas para poder calibrar, para poder calibrar este calendario solar. Porque de hecho, que siempre va a pasar el sol en el solsticio de invierno y el solsticio de verano justamente en esa zona. Con eso van a poder saber cómo calibrarlo. ¿Ya? O sea, los argumentos que están dando para refutar la teoría no tienen nada de sentido, ¿verdad? Nada de sentido. Nada de sentido. Bueno, acá, ¿ves? Los antiguos lo veían así. Ellos no veían meses, no veían enero, febrero, marzo, abril, ¿no? No veían así. Ellos veían invierno, febrero, invierno, primavera, verano, otoño. ¿Ya? Ellos lo veían así. Para ellos no había exactamente los meses que nosotros tenemos, enero, febrero, marzo, abril. Eso es una creación muy reciente del Imperio Romano. Los romanos crean esos meses, ¿no? Octubre, ¿no? El mes de 8, noviembre, el noveno mes, diciembre, ¿no? Así, en enero, Januari, el mes lejano, ¿no? El mes lejano. Febrero, el mes de la fiebre. Ya, ya, eso, ellos crean eso, esos meses, ¿no? Pero eso no existía aquí, el hecho de que no existían aquí este calendario, no significa que esto no sea un calendario, era un calendario, solamente que ellos no lo veían como enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Ellos no veía eso, ellos lo veían de otra forma, como lo puedes ver acá. Para ellos era verano, ¿no? Para ellos era verano, otoño, invierno y primavera. Cada cuadrante era un mes, cada cuadrante. Cada estación era una sección del año. Eran 4 estaciones. Entonces el sol tenía que aparecer en determinados sitios específicos para saber si estaba bien calibrado su calendario. ¿Mm? Bueno, entonces acá nos dice lo siguiente, ¿no? El lento movimiento del sol hace imposible controlar el correcto funcionamiento del supuesto calendario, ya que el dispositivo compuesto por estas enormes piedras, debe permitir distinguir posiciones con una precisión de unos pocos segundos, minutos de arco, es decir, menos de una décima de un grado. Ahí está. Así bien, la existencia del eje muestra interés en el ciclo solar en un sentido amplio. No proporciona prueba alguna para inferir el número de días del año que fue concebido por los constructores de Stonehenge. Bueno, ya te acabo de explicar que sí, que sí se nota los días del año que fueron concebidos en este reloj solar, ¿no? Acá está, o sea, el eje, ¿no? En el ciclo solar, solamente dicen que esto es para ver solsticios, listo. Si fuera así, entonces solamente hubieran puesto las dos, ¿cómo se llama? Acá, la piedra acá, las 4 piedras, las 2 piedras aquí, ¿no? Aquí en el 30 y el 1, las piedras en el 31 y las otras piedras en el 15 y en el 16. ¿Ves? Solamente hubieran puesto 2 piedras, las 4 piedras ahí, si solamente fuera para los solsticios de invierno y de verano. Solamente hubieran puesto las 4 piedras, la piedra 1, la piedra 30, la piedra 15 y la piedra 16. Solamente era para eso. No hubieran puesto 30 piedras. ¿Se entiende? O sea, no tiene sentido los argumentos para refutar el tema de Stonehenge. Bueno, atribuir significados a los números en un monumento es siempre un procedimiento arriesgado. Bueno, si no entiendes cómo funciona el ciclo solar, claro que va a ser arriesgado. En este caso, un número clave del supuesto calendario, el 12, no es reconocible en ninguna parte. El 12 no es reconocible en ninguna parte, dice. Así como ningún medio para tener en cuenta el día epagomenal, o sea, el adicional que está en la herradura, ¿no? O sea, que no aparece el 12 en ninguna parte. Está esperando a alguien que escriba 12, ¿no? Nadie te va a escribir 12 ahí, ¿no? O sea, no sean eso, no sean eso. Estamos hablando del Neolítico. Todavía no había escritura. O sea, no, eso tienes que decodificarlo, decodificarlo. Bueno, entonces acá dice, cada 4 años hay un día epagomenal adicional, mientras que otros números simplemente se ignoran.
Por ejemplo, el portal de Stonehenge estaba hecho de dos piedras. Así la teoría adolece también del llamado efecto de selección. El efecto de selección es un procedimiento en el que solo se extraen de los registros materiales los elementos favorables de una interpretación deseada. Bueno, los que están refutando son los que están haciendo ese elemento de selección. Que están diciendo, no, si esto lo tomaron los egipcios y los egipcios lo idearon en verdad 2000 años después, significa que esto no es un reloj, no es un calendario solar. Listo. Ya, entonces, ese es un efecto de selección, ¿no? Efecto de selección, ¿no? O sea, es un argumento bastante cerrado, muy congelado, muy rígido. Y después hablan de los parangones culturales, ¿no? La primera elaboración del calendario de 365 más un día está documentada en Egipto solo 2 milenios después de Stonehenge y entró en uso siglos más tarde. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver? El sol siempre está ahí, como acabo de decir. Cada quien lo ve y lo interpreta a su necesidad. Ellos eran agricultores, estaban interpretando solo a su necesidad. No van a esperar a que los egipcios, 2000 años después, le agreguen un día al año, a tantos números de años para recién ellos hacerlo, ¿no? No se van a quedar esperando 2000 años, cuando tienen que calibrar un calendario solar de esta complejidad, ¿no? No van a estar esperando que los egipcios lo hagan, ¿no? 2000 años, que recién ellos lo hagan. No tiene sentido, ¿no? Cada quien, cada sabio de cada pueblo hace su propio análisis, ¿no? En esos tiempos prehistóricos, ¿no? Hacían sus análisis. O sea, no hay ningún jeroglífico egipcio acá, ¿no? En Stonehenge, ¿no? Ya no van a estar esperando para que los egipcios le digan cómo hacerlo. No tiene sentido, ¿te das cuenta? Bueno, el que no esté escrito no significa que no exista el fenómeno. Los antiguos de aquí de Stonehenge ya se dieron cuenta de ese fenómeno, por eso lo calibraron en su calendario solar. El hecho de que los egipcios lo escriban 2000 años después no significa que no tenga por qué existir acá. No tiene sentido la forma como quieren refutar a Stonehenge. Bueno, ¿qué más nos dicen? Nos dicen lo siguiente. Por lo tanto, incluso si los constructores tomaron el calendario de Egipto, acabaron refinándolo por su cuenta. Además, también inventaron por su cuenta un edificio para controlar el tiempo, ya que nunca existió nada de este tipo en el antiguo Egipto. O sea, como no existió en Egipto, no puede existir en ningún sitio. Otra falacia. ¿Qué nos dicen? Probablemente los egipcios reflejaron la deriva de su calendario de 365 días a través de las estaciones en su arquitectura, pero esto es muy diferente. Por lo demás, un trasvase y elaboración de nociones con Egipto ocurrió alrededor del 2600. Eso no tiene ninguna base arqueológica. O sea, vuelvo a repetir, otra vez vuelve con la misma falacia. Como los egipcios no influyeron en esto, entonces no pudieron hacer ningún calendario solar. Porque para eso era necesario, era sumamente necesario la sabiduría egipcia para hacer este calendario solar. Otra falacia. Y como los egipcios recién se dieron cuenta, según él, en un papiro hace 2000 años, entonces, bueno, pues, no puede existir esto. No tiene sentido. Pero, ¿cuál es la intención de querer refutar, de querer decir que Stonehenge no era un calendario solar? No lo sabremos. Quizás simplemente es ganar cierta notoriedad, ¿no? Con algún tipo de cosa sorprendente, impactante, que impresione a las personas. Quizás sea eso. Bueno, aquí está. Entonces, dicen que solamente lo único que sirve de aquí son cuatro de estos trilotes, ¿no? Cuatro de estos unidades. Son el único que sirve de acá, ¿no? Entonces, por esto no es un calendario solar, porque solamente es para ver la función de cuatro de estas piezas. Listo. Entonces, no es calendario solar. Y lo demás lo han hecho por gusto, entonces, ¿no? Solamente para darle forma de círculo y que se vea bonito, ¿no? O sea, no tiene sentido el argumento que están usando para refutar a Stonehenge. Bueno, con todo, el supuesto calendario de Stonehenge de precisión solar neolítico se nos mostraría como una construcción puramente moderna cuyas bases arqueoastronómicas y calendarias son defectuosas. ¿Mm? Bueno, como vuelvo a decir, solamente es un argumento afirmativo que están haciendo, pero no están probándolo.
Tal como ha ocurrido muchas veces en el pasado, por ejemplo, con las afirmaciones de que la investigación moderna ha demostrado que son insostenibles, de que Stonehenge se utilizó para predecir eclipses, el monumento vuelve a su papel de testigo silencioso del paisaje sagrado de sus constructores. Un papel que, como subrayan los que quieren refutar esto, no quita nada a su extraordinaria fascinación e importancia. No, igual es imponente Stonehenge, es excelente, pero no es un calendario, ¿eh? Eso es lo que nos quieren decir, ¿no? ¿No? O sea, y usan otra falacia. Dijeron que Stonehenge era para predecir eclipses y es falso, no predice eclipses. Entonces, Stonehenge no es un calendario solar. Otra falacia, es otra falacia. Falacia tras falacia. ¿Cuál es la intención de hacer tanta falacia? Eso me llamó la atención cuando leí esta nota, ¿no? Bueno, acá puedes ver, acá. El eje principal es el que conecta los solsticios. Aquí. Ahí están los litones en forma de la herradura, ¿no? Ahí están los sartens, los 30 sartens. ¿Ves? Vamos a verlo acá. ¿Ves? Aquí están esas piedras, ¿no? Ahí están los litones. ¿Ves? Ahí está cada piedra, ¿no? Ahí lo ves. Ahora, esto es. Ya, aquí está. Esto es Stonehenge. Como acabo de decirte, el año son 365 días. Ahora bien, si lo vas a hacer en un círculo, solamente vas a tener para 360 días. Porque el círculo tiene 360 grados. O sea, alguien les dijo que tenía 360 grados, ¿no? Ahí lo tienen. Entonces, cada cuadrante es una estación. Cada cuadrante es una estación. Entonces, ellos están midiendo según cada uno. Entonces, cada piedra, si son 30 piedras, cada piedra representa 12 días. Y justamente cuando llega a la mitad, la mitad de la piedra 8 llegas al día 90. 90 por 4, 360. O sea, esa piedra 8 es la mitad. Si son 7 piedras, ahí está. ¿Cuánto es? 7 piedras son 84 días. Si cada piedra son 12 días, 7 piedras son 84 días. Y la mitad de una piedra son 6 días. Entonces son 90 días. El cuadrante de verano son 90 días. Y los demás también son 90 días. ¿Ves? Aquí, la mitad. Algo pasa en esa mitad, justamente cuando va a pasar de verano a otoño. ¿Verdad? No. De verano, acá está. Va a pasar del verano no, ¿cómo se llama? Acá está. Solsticio va a pasar de verano a la siguiente estación, ¿no? Ahí está. Pasa algo, ¿no? Otoño, ¿no? Otoño. Otoño, ahí está. ¿No? O sea, cuando pasa de esta estación, algo pasa ahí, en esa mitad, ¿no? Ustedes también lo pueden mejorar, ¿no? Entonces, para mejorar, ¿no? Aquí está. Ahí está. Es verano, está verano, otoño, después pasa a invierno, ¿no? El solsticio de invierno, empieza el invierno. ¿Ves? Aquí está. Empieza el invierno, ¿no? Otoño. Acá está. ¿Ves? Ahí pasa ahí a verano, otoño. ¿M? ¿Te das cuenta? Hay 30 piedras en la mitad de la naranja y otras 30 en la otra mitad. Ahí está, 180 grados. Esa línea, ¿no? Ese ángulo de 180 grados es 30 acá, 30 allá. Y el ángulo recto, en base a esa línea principal, el ángulo recto parte en dos la piedra 8 y la piedra 23. ¿Ves? Lo parte en dos. Porque como la piedra representa 12 días, la mitad de una piedra son 6 días. Entonces son 7 más 6, 90 días. Cada uno son 90 días. O sea, son 360 días. Ahora bien, el verano pues tendrá unos, unos ¿cuántos? En verano tendrá pues unos 93 días. So- Sí, 93 días. La primavera tendrá 92 días. Así es, ¿no? Tendrá así 92 días. Entonces son 365 días. Entonces tienes que sumarle 2 días más según la estación, ¿no? Ellos de repente, como no usan enero, febrero, marzo, abril,
se dan cuenta de que tienen que sumarle un día más según la situación, que en unas situaciones hay que sumar un día, porque saben que justamente el sol va a pasar en este punto y en este punto, justamente. Entonces, ese es la referencia, y con eso pueden calibrar su reloj. Y también aquí, en la mitad del Sarsen 8, en la mitad del Sarsen 23, también hay un fenómeno, otro fenómeno. Entonces saben que ya pasaron de una estación a otra. Entonces han contado los días y se dan cuenta de que de repente falta un día, se ha corrido un día más. Entonces usan, calibran con una piedra ahí, lo calibran. Entonces ya saben que las demás estaciones no pueden sobrepasarse en las piedras. No pueden sobrepasarse ni pueden disminuir. En base a eso pueden ya calcular en cuestión de días para que su reloj sea más exacto, porque ellos están esperando ver pues el fenómeno del solsticio, están esperando eso, entonces tienen que calibrar, igual que pasa con el reloj, con tu reloj de cuerda, ¿no? También tienes que estarlo calibrando el reloj de cuerda. La mayoría pues ya no usa reloj de cuerda, entonces no sabe lo que estoy hablando. Ya, bueno, eso es lo que estaba pasando acá. Estaban calibrando un reloj de piedra. Sí. Como la mayoría no usa reloj de cuerda, no entiende lo que hacían estas personas aquí en Stonehenge. Entonces tenemos ya este tipo de teorías, pues refutadoras, ¿no? Porque no tienen más vivencias. Entonces, esto es lo que hay, ¿no? Lo estoy mostrando acá, ¿no? Prácticamente es un calendario solar de las cuatro estaciones. Y tiene sus puntos referentes y tiene su conteo, su propio conteo. Vamos a ver. Esto es lo que hablé de un calendario megalítico, un reloj megalítico que está cerca de Stonehenge, que está en el complejo de Stonehenge. Darrington Wharf, creo que se llama, Darrington Wharf. Oh, acá está, acá está, es un sitio Darrington. Hay este complejo de acá. Y tiene sus piedras así. Es mucho más preciso, bastante más preciso. Es de 56. Así es. Es de 56 puntos. No es de 30, es de 56. Y también tiene sus puntos para calibrar. O sea, es bastante extraño, ¿no? Es un octágono, una cruz de Isis. Sí, una cruz de Isis, un octágono. Tiene bastantes mecanismos de calibrar, tiene bastantes calendarios. Tiene uno de 56, ahí está. Tiene otro de, ¿cuánto? De 99, otro de 171 unidades, ¿no? O sea, es mucho más complejo que el de Stonehenge. Este calendario de Warrington Walsh, creo que se llama, Darrington Walsh, ¿no? Es bastante complejo. Pero el más básico es de 56 puntos y 56 unidades. No sabemos exactamente qué significaba, o sea, no sabemos. De repente no era solar, de repente era un calendario de algún astro específico, de repente. Pero esto es un reloj, como puedes ver. Y de esto hablamos en otro video aquí en Real Biopolítica, ¿no? Este es un reloj. ¿Ves? Acá está, es un reloj. De hecho, pues ahí ves las manecillas, ¿no? Las rayas que implican cada tiempo, ¿no? Pero eso lo saben ellos, ¿no? Si vas a decir que esto no es un reloj, nunca vas a llegar a nada. No, no es un reloj, listo. Te quedas sin investigar nada, cero curiosidad, cero observación, cero conocimiento. Eso es lo que puede pasar con la ciencia próximamente, porque la tecnociencia implica que solamente unos cuantos tienen el conocimiento y a los demás se le veta ese conocimiento. El conocimiento real se veta a las grandes mayorías, se le da pseudoconocimiento, se le da ideología de género, ecologismo, bla, bla, bla. Y las élites son las que tienen el conocimiento real y se la quedan para ellos, para ellos. Eso es la tecnocracia. Bueno, esto fue Real Política. Aquí tienes nuestras redes.
Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.